El tema de hoy se llama Nada como la oración. ¿Les parece si abrimos nuestras Biblias? Ahí va a aparecer en pantalla también, pero si traes tu Biblia, ábrela en Colosenses 2, del 1 al 10. Colosenses 2, del 1 al 10. Por cierto, agradezco a los pastores por la confianza que me dan de estar aquí. Es un privilegio para mí. Y bueno, me encanta estar aquí en este lugar. Estuve platicando con ellos mientras comía un bistec a la mexicana, que por cierto estaba buenísimo. Pero estaba platicando cómo inició la iglesia y es increíble ver cómo ha crecido, cómo están las dos reuniones prácticamente llenas. Gracias a Dios. No se acostumbren a eso, agradezcan a Dios cada que vengan aquí y vean su auditorio lleno. Dios es bueno. ¿Sabían que en la pandemia hubo iglesias que murieron? Pero no fueron poquitas, Fueron un montón de iglesias que murieron en la pandemia. Así que ver esto es un milagro y yo oro para que esta casa se siga llenando. Y luego tener 3, 4, ¿por qué no 5 reuniones? Y el pastor así de, no, por favor, ¿verdad? Tengo que descansar en un momento, pero ¿por qué no pensar en más reuniones llenas? Vamos a orar por eso, ¿no? ¿Les parece? Pero vamos a leer Colosenses 2, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dile al que está a tu lado, necesita sabiduría. Si ya se durmió, despiértalo y dile, necesita sabiduría. Luego escribe el apóstol Pablo: digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, les acompaño en espíritu y me alegra al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, y confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los engañe y los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, yo pongo en tus manos este tiempo, que tú hables, que tú confrontes, que tú transformes. Habla tú a través de mí. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Han sentido la frustración de querer ayudar a alguien y no poder hacerlo? ¿Sí, alguna vez han sentido ese dolor de compartirle a alguna persona acerca de Jesús y decirle, oye, Jesús es la solución, ven, te quiero contar, y que te diga, oye, ya cállate, te lavaron el cerebro en ese lugar, déjame en paz? ¿Han sentido esa frustración? ¿Qué me dicen de algún hijo o algún familiar que estaba antes aquí, levantaba sus manos y adoraba a Jesús y tenía fe y de repente empieza a perder la fe? A lo mejor por alguna circunstancia difícil o por varias decepciones continuas, empieza a decir, yo creo que esto de Jesús no es tan real como pensaba, empieza a dudar de la Biblia porque en TikTok porque en TikTok hay muchos sabios, ¿no? Y que la Biblia que no dice la verdad, y ahí están los jóvenes comprándose cualquiera que hable en TikTok. Ahorita voy a hablar de eso, pero empieza a perder la fe y tú le dices, oye, regresa al camino, esta es la solución, y no te hace caso. ¿Cómo se siente? Sino que te sientes como en una prisión, atado de manos, como que no puedes hacer nada, y tú quisieras ayudar, pero no te están escuchando, y entonces empiezas a frustrarte, te empiezas a entristecer, porque parece que no te están escuchando. Y la realidad es que cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, te duele el corazón cuando alguien que amas no está cerca de Jesús, porque tú sabes que Jesucristo es la solución.
y te empiezas a frustrar, te empiezas a entristecer. Yo como pastor de jóvenes, a cada rato de repente me hablan papás, es que mi hijo no quiere escuchar, ya no quiere ir a la iglesia, y se empiezan a desesperar y a perder el ánimo y la fe. ¿Qué me dices de algún familiar que tengas que esté enfermo? A lo mejor algún familiar tuyo tiene alguna enfermedad degenerativa y he estado en consejerías con personas en esa situación. Y hay veces que la persona le duele tanto a su familiar que dice, ¿cómo me gustaría que el enfermo fuera yo para que mi familiar ya no sufriera? Y llevas tiempo orando, pero no logras hacer nada. Quisiera regalarle medicinas, quisiera regalarle una consulta, pero a lo mejor tampoco tienes los recursos y te sientes atado de manos, te sientes como en una prisión de desesperanza, de dolor, de frustración, te sientes atada de manos y no puedes hacer nada. A lo mejor tienes algún familiar que tiene alguna enfermedad mental y está orando todos los días, está leyendo la Biblia, está yendo a sus consejerías, está yendo a sus terapias y hay momentos que parece que no están mejorando. Como pastor en situaciones así, me dan ganas de tener como algún superpoder, ¿verdad? Y poder meter en la mente de esa persona y poder sanarla, pero a veces no podemos hacer nada. Hay situaciones que nos superan, hay situaciones que nos quebrantan y que nos duelen y nos sentimos como en una prisión, atados de manos sin poder ayudar a las personas que amamos. ¿Te has sentido así alguna vez? Es agotador, puedes llegar a perder la fe y la esperanza. Sin embargo, quiero contarte que en la Biblia hay una persona que se sintió igual, pero él luchó y él pudo vencer. Y ahorita te voy a contar de quién se trata, pero antes quiero contarte de un soldado en Afganistán. Esta historia es real. Dicen que es un soldado, un médico militar, y que estaba en Afganistán y en la aldea que estaba al lado cayó un misil. Y le llamaron de urgencia porque estaba un niño herido. Él corría a toda velocidad, pues con todos sus medicamentos, con todos los artefactos que normalmente un médico militar trae, y fue a toda velocidad a intentar salvar a ese niño, y dice que murió en sus brazos. ¿Te puedes imaginar la frustración teniendo todas las medicinas, todo el conocimiento, y sin embargo no haber podido hacer nada? Él estaba en tal situación y un médico militar que está acostumbrado a la muerte, que está acostumbrado a la crueldad y a ver sangre, dice que le costó tanto trabajo poder aceptar la muerte de ese niño, que tuvo que ir, en Estados Unidos hay algo que se llama capellán o capellanía, y son pastores que se dedican a ayudar a personas en crisis como una muerte. Y entonces llamó a su capellán, que le intentó ayudar, estuvo orando por él, tuvo que ir a terapia, tuvo que ir con el psiquiatra, para al fin poder superar que no había podido ayudar a esa persona. Yo estoy seguro que tú te has sentido así más de una ocasión, cuando personas que amas no las logras ayudar. El apóstol Pablo se sentía así, solo que te voy a decir una diferencia. Él sí estaba en la cárcel, él sí estaba atado de manos. Él no era un sentimiento así como que me siento en la cárcel, no, él sí estuvo en la cárcel. Sin embargo, la Biblia nos revela que él pudo luchar por la iglesia de la Odisea y las demás iglesias. ¿Cómo lo hizo? ¿A qué crees que se refería Pablo cuando menciona que estaba luchando por la iglesia? ¿Puedes imaginarte a qué se refería? A la oración. Ahora, él sí estaba en la cárcel. Él no podía salir y visitar a la gente. Él estaba encadenado y no era así como que, oye, guardia, ¿me das chance de salir 10 minutos? Es que fíjate que un hermano de la iglesia le está pasando bien mal. Necesito ir a visitarlo. Él estaba totalmente encadenado, no podía hacer nada por nadie. De hecho, si piensas en alguien que está en la cárcel, no puede hacer mucho por las personas. Honestamente, alguien que está en la cárcel está esperando que todos los que están afuera le ayuden, ¿sí o no? Es, por ejemplo, si alguien que está en la cárcel está esperando que su abogado no lo traicione, no se lleve el dinero que le está pagando y que lo siga defendiendo. Alguien que está en la cárcel está esperando que los familiares sigan creyendo que es inocente para que sigan ayudándole desde afuera y le sigan pagando al abogado. Alguien que está en la cárcel está esperando que todos los que están fuera luchen por él para que algún día salga en libertad. Rara vez escuchas que alguien que está en la cárcel esté luchando por los que están afuera. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que él aún en la cárcel luchaba por la iglesia a través de la oración. La oración puede desatar cosas. Yo estoy seguro que ahorita, porque vamos a orar, todo lo que aprendamos hoy, vamos al final a tener un tiempo de lucha.
Yo estoy seguro que negocios que estaban rotos y estancados van a empezar a fluir. Gente que estaba enferma va a sanar. Personas que estaban deprimidas e infelices van a encontrarse con el Espíritu Santo y van a tener gozo. Pero sobre todo estoy seguro que gente que tú sabes que estaba lejos de Jesús o que ni siquiera había querido escuchar, van a empezar a querer escuchar y pronto las vamos a ver aquí para la gloria de Dios. Esa es la lucha que estaba levantando el apóstol Pablo. Traje mi extintor. Punto número 1. Para que otros conozcan la verdad, necesitamos orar por ellos. Dice la palabra de Dios: quiero que sepan la gran lucha que sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda riqueza que proviene de Dios. A ver, di conmigo: ánimo, unidad y entendimiento. Esas son 3 cosas que obtienes a través de la oración. Ahora, quiero, antes de avanzar en esto, estoy investigando la palabra original de lucha y encontré que algunos la traducen como literalmente una lucha o una competencia en un estadio. Entonces puedes imaginarte en un estadio lleno y que va a haber una pelea, no sé, a quién le gusta el box, pero no sé si han visto las peleas como así de primer nivel, que está todo lleno de gente y están los boxeadores ahí listos para pelear. ¿Puedes imaginarte tú listo para pelear contra Satanás? Ahora, me refiero a ti porque sabes que Jesucristo no lucha contra Satanás. Jesús no se va a mover de su trono para luchar con una criatura vencida. Jesucristo es Rey. Y Él se sienta en el trono. Y nos encargó a nosotros como su iglesia luchar a través de la oración. Pero ¿te imaginas qué lucha tan injusta sería Jesucristo luchando contra el diablo? Sería algo injusto. Él es Rey, Él no se mueve de su trono. Tenemos que tener claro eso porque en redes sociales luego está girando, corriendo una imagen típica de Satanás con Jesús así en las puercitas. ¿La han visto? Esa imagen no es bíblica. No tiene sentido. Jesús no se mueve de su trono para luchar con una criatura. Tenemos que tener claro eso. Pero sí nos encargó a nosotros como iglesia luchar contra Satanás a través de la oración. Y yo quiero que el día de hoy tú te levantes a luchar por esas almas que están perdidas. Ahora, la palabra de Dios se refiere a lucha. Puedes imaginar esta lucha entre tú y Satanás por las almas. Satanás lucha por las almas cada minuto. Sus demonios no descansan. Mira, si algo tuviéramos que reconocerle al diablo es que es persistente. La verdad. Pero no es creativo, Si tú analizas a Satanás, lleva miles de años engañándonos con las mismas cosas. Y la humanidad miles de años cayendo. Porque ya debimos haber aprendido, ¿no? Siempre nos va a tentar con lo mismo, pero seguimos cayendo. Fíjate, otra cosa que significa oración. Oración significa angustia, esfuerzo, competencia. Yo estoy seguro que aquí varios papás van a entender de qué hablo, de orar con angustia cuando tu hijo enferma. Si o no te arrodillas y clamas a Jesús por un milagro. O también oras con angustia cuando uno de tus hijos está perdiendo la fe. Hablamos de esa lucha, pero estoy seguro que hoy vamos a ver milagros por haber orado así. Mira, cuando oras actúas, y estoy seguro que también vamos a actuar el día de hoy. Pero mira, 3 cosas quiero decirte primero que obtenemos cuando oramos. Lo primero es ánimo, dice el apóstol, para que cobren ánimo. Solo Dios puede sanar un corazón quebrantado. Solo Dios puede sanar un corazón herido. En mi iglesia tenemos algo que se llama Centro de Cuidado a la Familia y son psicólogos cristianos que nos ayudan a dar terapia. Pero te digo algo, a pesar de que yo mando constantemente a algunos jóvenes al psicólogo porque les surge, ¿sabes qué? Nada se compara a un minuto en la presencia de Jesucristo. Nada se compara a un minuto en la presencia del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hay lugares a donde solo el Espíritu Santo va a penetrar en tu corazón y te va a sanar, te va a dar ánimo, te va a restaurar y te va a levantar.
Por eso la oración genera ánimo. Y yo quiero que te tomes un minuto y anotes en tu celular o en donde estés anotando una persona que tú sabes que necesita ánimo. A lo mejor sabes de un familiar que está en una depresión tan profunda que ni siquiera se quiere levantar de su cama. Anótalo. Puede ser que hay alguien que ha perdido el ánimo, venía aquí a servir, pero con todo el entusiasmo y de repente ya con trabajos viene el domingo a la iglesia, necesita ánimo. Así que anota ahí, familiar, amigo, vecino, que tú sabes que tiene el corazón quebrantado y necesita un ánimo sobrenatural para que pueda salir adelante. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo anotaron? ¿Ya pensaron en alguien? Grábenlo en su corazón, porque al final vamos a orar por esta persona. Lo siguiente que trae la oración es unidad. Dice el apóstol Pablo, permanezcan unidos por amor. ¿Quieres saber si eres una persona que ora? Entonces eres una persona que genera unidad. Si eres de esas personas que está hablando mal de otros y es que ya me salí de este ministerio porque el líder no hacía nada bien y empiezas ahí a sembrar discordia entre las personas de la iglesia, aunque parezcas espiritual, no estás actuando como espiritual. Alguien que realmente ora es una persona que genera unidad y que ama a las personas. ¿Quieres saber si en tu ministerio se están orando? Es porque hay unidad. La unidad es consecuencia de la oración. Es incongruente alguien que dice que ora y luego está chismeando. Es incongruente alguien que dice que yo conozco a Jesús y divide una iglesia. Es incongruente alguien que dice yo oro un montón, ¿verdad? Y hace grupos de oración para orar por los pobres incompetentes de los líderes, ¿no? Y en lugar de empezar a orar, empiezan a hablar mal de los líderes y bueno, ahora sí ya vamos a orar, ¿no? Después de media hora de estar criticando. Alguien que ora genera unidad. Yo quiero que tú te preguntes, ¿eres una persona que trae unidad a la iglesia o eres alguien que ha traído división? Porque si no, el Espíritu Santo te quiere decir, oye, hijo, yo quiero hablar bendición a través de tu boca. Yo quiero hablar amor a través de tu persona, no división, no unidad. ¿Cómo podemos romper el cuerpo de Cristo? ¿O acaso tú moriste por la iglesia en la cruz? ¿Y por qué vamos a romper el cuerpo de Cristo? Así que analicemos, ¿he estado hablando unidad o he estado hablando crítica, juicio? ¿Qué he estado haciendo con mi boca? Alguien que ora genera unidad. Así de fácil. Ahora, si tú eres de los que es que yo ya no sirvo a ningún lado porque todos son bien chismosos, ¿no se te hace raro que todos sean chismosos? ¿No será que tú eres la chismosa? Pregúntatelo ahí, te lo dejo de tarea, ¿verdad? Pero alguien que ora genera unidad. Ahora, anota ahí en tu cuaderno, en tu celular, anota tu líder directo, tu mentor, tu líder, anota en la familia del pastor, para que oremos por nuestros líderes. Al final es importante que oremos por los líderes de la iglesia. Otro fruto que genera la oración es fe. Dice el apóstol Pablo, y que tengan toda la riqueza de la convicción y del entendimiento. Ahora, cuando los apóstoles escribían la palabra fe, se referían a fe en Jesucristo. Fe en que Jesucristo salva. Porque hay personas que tienen fe. De hecho, si analizamos a los mexicanos, es un pueblo que tiene fe. Tenemos fe en los partidos políticos, tenemos fe en los presidentes, en los políticos. Yo tenía una amiga que tenía fe en el bosque. Lo digo en serio, ella creía en el bosque y oraba a los árboles. Pero aquí como iglesia tenemos fe en Jesucristo. Y tiene que quedar claro eso. Fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cada que tú veas allí en los evangelios que ponen la palabra fe, no es fe nada más así como que, tener esperanza, ¿no? Como que leemos la palabra fe y como que ser positivos. No, es fe en Jesucristo. Y esa fe permanece. Y ha permanecido tanto que, mira, la iglesia ha sido perseguida, ha sido torturada, han quemado Biblias. Y la fe sigue. Porque nuestra fe es en alguien que vive y reina. Así que, tercer fruto, fe, convicción y entendimiento. Entendimiento en que Jesús salva. Punto número 2, para conocer la verdad necesitamos conocer a Jesús. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y su firmeza en Cristo. Di conmigo conocimiento. Ahora, di conocimiento es igual a intimidad. Digan conmigo, conocimiento es igual a intimidad. Mira, si te quedas con esta frase, me doy por bien servido. Conocimiento es igual a intimidad. Sí habla aquí también de conocimiento como un pleno discernimiento, como entender quién es Jesús, pero en esta parte en específica yo creo que habla de intimidad. Mira, cuando tú conoces a alguien es porque pasaste tiempo con él. Y yo creo que de repente creemos que conocemos a Jesús, pero realmente lo ubicamos. Les voy a tratar de explicar esto, ¿no? Yo conozco a Efra ya desde hace varios años, a veces nos escribimos por Instagram o por nuestro WhatsApp, y yo conozco a Efra, me ha contado algunas cosas, ¿no? Pero si luego me voy a mi iglesia, algunas personas me ubican, a lo mejor algunos de aquí también ya me ubicaban, y si me encuentran ahí en una plaza, ¡ay, ubico, es un pastor de jóvenes!, ¿no? Allá en México dirán, ese es el que usa camisas raras el domingo y ya. O sea, no saben nada más de mí, saben que soy el pastor de jóvenes, me ubican. Luego, si me voy con mi equipo de trabajo, las personas que me ayudan cada semana, entonces ya me empiezan a conocer. Conocen mi casa, conocen a mi esposa, a mi hija, conocen más de mí. Pero mira, yo en mi iglesia estoy ahí desde el 2020, desde el año 2000, ya se me fue ya hasta desde qué año estaba, desde el año 2000, yo estoy en la iglesia en la que sirvo ahora, y tengo amigos ahí desde hace más de 15 años. Conocen a mis papás, conocen a mis hermanos, conocen donde vivíamos cuando yo era soltero. Es más, algunos amigos hasta me acompañaron a viajes con mi familia. Ahora, ¿quién más me conoce? Mi esposa me conoce. Es más, a los casados, si realmente quieres saber cómo vas, pregúntale a tu esposa. O al revés, pregúntale a tu esposo o a tus hijos. Entonces, algunas personas me ubican, pero otras personas realmente me conocen. Hay gente que me conoce tanto, y estoy seguro que tú tienes amigos así, que nada más de verte, ya saben si estás de malas, si estás enojado, si estás feliz, nada más de verte. Es más, hay amigas que nada más con verse ya se están burlando de alguien, las han conocido, así como que, y se ríen y todavía ni se cuentan el chiste, ¿no? Entonces, creo que con Jesús pasa igual. Y sospecho que hay algunas personas aquí que ubican a Jesús, y lo ubican bien, saben distinguir bien quién es Jesús, pero ¿cuántos de aquí lo conocen de a de veras? ¿Cuántos de aquí son de los que se sientan a la mesa con Jesús? Es más, no solo se sientan, si fueran a su casa, hasta se pasan a la cocina y le ayudan a cocinar, a ese nivel. ¿Cuántos conocen a Jesús tan profundamente que lo conocen en toda su esplendor? Esa es la diferencia, y eso habla aquí, cuando conoces la verdad necesitas conocer a Jesús. Pero no hablo solo de conocer teología, hablo de conocer la presencia de Dios. Yo quiero que te preguntes el día de hoy, ¿tú conoces a Jesús o tú ubicas a Jesús? Ahora te quiero dar 4 señales, rápidamente, para saber si tú ubicas a Jesús. La primera es sabiduría. Dice el apóstol Pablo, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Sabiduría es claridad espiritual. En pocas palabras, alguien que conoce a Jesús entiende que hay un solo camino, una sola verdad y un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Quien conoce a Jesús tiene claro eso. Quien ubica a Jesús dice, sí me cae bien Jesús, está padre la música, pero también yo consulto a Walter Mercado, ¿verdad? O sea, porque pues también es inteligente y de repente me dice cosas interesantes, y la otra vez hasta le atinó. Y entonces no tienes claridad espiritual, no tienes sabiduría espiritual, sigues consultando que a los adivinos, que a los astrólogos, que a otras filosofías, que a otro tipo de pensamiento, y sigues como en esa búsqueda. Quien ha conocido realmente a Jesús le queda clarísimo que Jesucristo es la respuesta. Ahora, si tú estás en el proceso de conocer y tú dices, híjole, yo todavía sigo buscando, no te estamos juzgando, yo no te estoy juzgando. Mi invitación sería, busca a Jesús con todo el corazón, porque así le vas a conocer. Hay un texto que me encanta, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas?
¿Y qué le dijo Pedro? Te quiero. Y Jesús le vuelve a decir, oye Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le vuelve a decir Pedro? Te quiero. O sea, algunos de nosotros si fuéramos Jesús, ¿cómo que me quieres? No puede ser. Y le armamos el drama y a lo mejor lo corremos. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Ven y sígueme. Básicamente lo que yo creo que Jesús le está diciendo es, no me importa que ahorita me quieras, porque si me sigues me vas a amar. Y esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Si tú ubicas a Jesús, no pasa nada, síguelo, porque lo vas a terminar amando, porque Jesucristo es la persona más amable del universo. Cuando conoces a Jesús tienes sabiduría. Segunda cosa, cuando conoces realmente a Jesús, tienes conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Que entiendes todos los tesoros escondidos en Jesús. Todo lo que Jesús te ofrece, tú no sé si tú sabías, pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, vienen incluidos tesoros. Y tenemos que hablar más de esos tesoros. De repente yo veo iglesias donde solo hablan de los no. Prohibido esto, prohibido lo otro, pero no te hablan de los sí en Cristo. Y tenemos tanto sí en Cristo que si los habláramos, un montón de gente vendría a la iglesia porque dirían, ya vi que está más chido, ya vi que está más padre seguir a Jesús y es más placentero que el pecado. Así que tenemos que empezar a hablar de los sí en Jesús. Tenemos que entender todos los tesoros que vienen en Jesucristo. Ahora, uno de los tesoros básicos de Jesucristo es que Él es el Mesías. Les voy a contar una historia de un amigo, se llama Daniel Noverón. Él es judío, él sí es judío, o sea, su madre es judía, porque ahorita hay una corriente de judío mesiánico que es una falsa doctrina, y lo quiero aclarar, en el que se nota a kilómetros de distancia que es mexicano, pero trae su gorrito así, y su barba, y te asegura que es judío. Me dan ganas de... Reacciona, no, tu mamá no es judía, tú no eres judía, tú eres mexicano, punto. No le busquen. Él sí era judío, mi amigo sí es judío, de hecho él sí sería correctamente nombrado judío mesiánico, pero no le gusta que le digan así, él dice que es hijo de Dios. El punto es que él estaba estudiando para rabino, imagínense cuánto sabe de la Biblia y de la ley judía, y lo secuestraron junto con un amigo y lo llevaron como un calabozo. Y dice que estaban ahí pues muy tristes los dos, esperando a ver qué les iban a hacer. Y entonces su amigo le dice, oye tú maestro, oye tú rabino, ora a Jehová para que nos rescate. Y entonces mi amigo le dijo, voy a pedir al Mesías que nos ayude. Y entonces dice que su amigo, ¿qué Mesías ni qué nada? Ese llevamos miles de años esperándolo, yo creo que ni existe, eso es un mito y no sé qué. Y mi amigo dice que se entristeció y empezó a llorar. Y mientras estaba llorando y empezaba a orar, literalmente, ¿quién creen que se le apareció? Jesús, el Mesías. Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien has estado buscando, y le enseñó sus heridas. Apláudele más fuerte a Jesucristo. Y dice que cuando un día Jesús empezó a llorar, le decía, Padre, perdóname, porque conozco toda tu ley y no me había dado cuenta que Jesús era el Mesías. Perdóname porque incluso lo negaba. Gracias porque hoy te has revelado a mí. Para hacerles el cuento largo, los rescataron y él fue con sus papás, judíos ortodoxos, y les dijo, papá, encontré al Mesías, es Yeshua. Y su papá dice que le dio una cachetada. Le dijo, tú ya no eres mi hijo. Y lo corrió. Su abuelo lo corrió, le quitaron su herencia. Sin embargo, él estaba seguro de quién era el Mesías y no le importó. ¿Sabes? Ahora su abuelo y su papá han aceptado a Cristo. Y él me contaba que su papá le causó tanto impacto la gracia, que no pasó ni una semana y ya se había quitado todo lo que traía de tradiciones judías y empezó a vivir en la gracia de Jesucristo. Y me duele tanto que hay cristianos que quieren regresar a la ley y se ponen la kipá y se ponen sus vestimentas judías y regresan al otro tiempo. Y Jesucristo hizo todo para que vivamos en la gracia y el ser humano regresa a la ley.
Tenemos que vivir en la gracia. No te dejes engañar. Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, si estás conociendo a Jesús, entonces estás entendiendo que Él es el Mesías. Ese es el conocimiento del que habla Pablo, todos los tesoros escondidos del conocimiento. Si tú ubicas a Jesús, sigues dudando, bueno, Jesús a lo mejor es un buen profeta, es un buen maestro, enseñaba cosas chidas, era buena onda. Pero si conoces a Jesús, sabes que Él es Hijo de Dios. Tercer señal de que estás conociendo a Jesús y no solo lo ubicas, es protección contra engaños. El apóstol Pablo puso, digo esto para que nadie los engañe con argumentos convincentes. Conocer y no ubicar te protege de engaños. No sé si les ha pasado que llega así algún chismoso y les dice, ¿ya supiste lo que hizo tal persona? Pero esa tal persona es tu mejor amigo o es tu mejor amiga, o es alguien que conoces desde hace mucho tiempo, y te empieza a decir cosas raras, ¿y qué haces tú? No te la crees. Empiezas a decir, yo creo que es un malentendido, yo creo que no ubicas bien a esa persona. Cuando conoces, te proteges contra engaños. Miren, hace algunos años estaba hablando con un misionero, y él no sabía que trabajaba en la iglesia que trabajo, ni que sabía que mi pastor era el pastor Gary, ¿verdad? Entonces que me empieza a hablar mal del pastor Gary. Es que ese tal pastor Gary, no sé qué, y me empieza a decir, y además ya se compró un Ferrari. ¿Y qué? Por supuesto que no me la creí, ¿verdad? Yo de broma le puse a su hijo menor, que se llama Benjamín, le puse, ¿cómo que tienes un Ferrari y no me has invitado a verlo? Pero obviamente era broma, pero fíjate cómo nos creemos cosas y hay gente que puede inventar cosas y pasa un montón en redes sociales, ¿no? De la iglesia, criticando pastores que ni conocen, nada más ubican y criticándolos como si tuvieran la certeza de que así es. Ahora imagínate que tú conoces a Jesús y que venga gente a hablarte mal de Jesús y te metes a TikTok y te empiezan a decir que la Biblia no es real y que mejor el tercer ojo de no sé qué, y te empiezan a chorear ahí, a meter filosofías. Si tú conoces a Jesús, no vas a dudar. Pero si tú ubicas a Jesús y tu pastor es TikTok, en lugar de Jesucristo, créeme que vas a estar aquí, pastor, ya no voy a venir porque fíjate que vi en TikTok. Miren, como dato, no sé si saben que somos la generación más desinformada de la historia. ¿Sabían eso o no? Nos jactamos de ser la que más sabemos, pero somos la más ignorante. ¿Saben por qué? Porque cientos de falsas noticias nos llegan todos los días a través del celular. Y ya no está ese filtro, porque antes, sí entiendo que antes a lo mejor dicen, ¿no?, que había cierto control en los medios por el gobierno y no sé qué, y no vino de eso. Pero ¿sabes qué ventaja había antes? Que al menos antes de que saliera un artículo era porque había pasado por un experto, por alguien que había estudiado, por un médico, por un científico. Ahora basta con que tengas muchos seguidores para que tú te pares a decir lo que quieras en TikTok y ahí están todos dándole la voz, sí es cierto, ¿verdad? Oye, ni siquiera canta chido. No voy a decir nombres, Bad Bunny, no es cierto, pero ni siquiera canta bien, y están todos haciéndole caso al cantante o al influencer y estamos generando nuestra identidad con falsas noticias. ¿Cuánto estás pasando en TikTok? ¿Y cuánto estás pasando en la presencia de Dios? Papás, que no te extrañe que de repente sientes que te cambiaron a tu hijo, porque quién sabe qué está creyendo, y tú le permitas estar 5 horas en TikTok, que no te extrañe. ¿Sí sabían que el dueño de TikTok no deja a sus hijos tener TikTok? Pero tu hijo te dice, mamá, todos en el salón tienen, y tú, ay, bueno, está bien, mijito. El dueño de TikTok no deja a sus hijos tener TikTok. El dueño de Apple no deja a sus hijos, hasta que fueran mayores de edad, tener un celular. Y lo mismo pasó con el dueño de Microsoft. Pero eso sí, llega tu hijo adolescente y te dice, mamá, soy el único en el salón que no tiene celular. Y tú, ay, pobre de mi hijito, ay, ahí vas. Bueno, ahora si ya tienen, papás, chequen qué están viendo sus hijos. Y yo sé que ya la que ahí gorda a todos los jóvenes que están aquí, ni modo,
Prefiero eso a que luego estén ahí como todos confundidos, ¿verdad? Ahora, si conoces a Jesús, así venga el influencer que venga, el filósofo que venga, no te vas a confundir. No te vas a confundir. Ahora, quiero decirles, yo estudié 4 años y medio en un seminario. No estoy presumiendo, eso es un ejemplo, pero estudié hebreo bíblico, hebreo moderno, estudié griego bíblico, y el maestro que me enseñaba, bueno, era una eminencia. Estudiamos teología sistemática, que es como toda la teología de manera sistemática, ¿va? Para que la entiendas toda por completo. Estudié 4 años, un montón de teología de Biblia, y de repente yo escucho podcast y leo libros de filosofía, de filósofos ateos, escucho podcast de gente que no cree en Jesucristo y que es brillante, son súper inteligentes. Una vez, a pesar de mis 4 años y medio que estudié y lo que sea, escuché un cuate que me hizo recapacitar y pensar cosas, y de repente yo estaba dudando. ¿Qué creen que pasó? No pasaron ni 3 minutos y yo estaba hablando con Jesús. Y se me fue toda duda, porque yo he trabajado para conocer a Jesús, no para ubicarlo. Ahora, imagínense, yo estudié hasta los idiomas originales y todo eso, y yo andaba yo ahí como que medio confundido por unos par de minutos. ¿Te puedes imaginar si de repente hay alguien que lee la Biblia solo en Navidad y viene a la iglesia a cantar Noche de Paz y ya? ¿Te imaginas todos los pensamientos confusos que puede empezar a haber acerca de su fe? Yo te animo a que, si vienes aquí por tus papás, está bien, pero que llegue un punto en que tú digas, yo creo en esto porque es real, y que te pongas a investigar de manera seria, no en TikTok. Investiga de manera seria, para que tú tengas certeza de que el cristianismo es una fe razonable y no es un cuento de hadas. Quiero cerrar este punto con una anécdota de Billy Graham, uno de los evangelistas y predicadores más famosos en la historia. Y llegó la prensa porque, bueno, tenía tanta influencia que lo que Billy Graham decía, todo Estados Unidos se enteraba. Llegó la prensa a la casa de Billy Graham y le dicen, oye, tal ateo, el más importante de sus tiempos, dijo que Dios ya está muerto. ¿Y sabes qué contestó Billy Graham? ¿Qué? Si acabo de hablar con él. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes tener esa certeza de que viniera quien viniera, aunque fuera brillante, no, tu fe no se movería porque conoces a Jesucristo? Si lo ubicas, te van a convencer. Si solo ubicas, sí, Jesús es chido, ¿verdad? O sea, y te van a convencer. Punto número 4. ¿Qué obtienes cuando conoces a Jesucristo? Firmeza. Dice aquí, me alegro al ver su buen orden y la firmeza en Jesucristo. Quien conoce a Jesús se mantiene firme. ¿Han visto los guardias reales? Los que usan un gorrote así como de otra época. ¿Sí los ubican? Los guardias de la reina de Inglaterra o del rey de Inglaterra. Si no, busquen al ratito en YouTube, busquen guardias reales de Inglaterra y van a ver de lo que les hablo. Y hay algunos videos donde el guardia está así, no se mueven, pueden estar horas en el sol y no se mueven. Entonces llega, no falta el turista, ¿verdad? No falta el mexicano, no espero que no sea mexicano, ¿verdad? Pero está, y empieza a molestar ahí al guardia, a picarle la panza y hacerle señas, y el guardia sigue así. No sé si han visto alguna vez cuando el guardia se harta, ¿qué hacen? Les pegan un sustazo, ¡wow! Y el pobre turista, bueno, le dan un microinfarto ahí, se espanta muchísimo, y el guardia vuelve a su lugar. El que sale espantado es el que lo estaba molestando, no el guardia. Pero creo que a veces, cuando no conocemos a Jesús y solo lo ubicamos, llega Satanás y sus demonios y a picarnos la panza. Imagínate que tú eres el guardia y te dice, ¿tú qué sigues orando? Oraste a Dios y no te contestó. ¿Tú qué sigues leyendo la Biblia? Y te empiezan a meter argumentos. Y muchos, en lugar de mantenerse firmes y decirle a Satanás que se largue, en lugar de eso, se van con el diablo, y creo que tiene razón. Creo que a lo mejor la Biblia no dice la verdad. Creo que a lo mejor esto que me contaron no es verdad. Pero ni siquiera tienes, o a veces no tenemos esos argumentos firmes, porque no conocemos a Jesús. Solo lo ubicamos. Qué importante es conocer la presencia de Dios. Y quiero decirte algo. Es importante conocer teología, doctrina. Pero en este caso yo no me estoy refiriendo tanto a eso, me estoy refiriendo a la presencia del Espíritu Santo, que cuando estás triste te habla,
que cuando estás enojado Él te calma, que te dice qué va a hacer con tu vida y sucede. Mira, si llegara aquí un filósofo ateo brillante que se fuera bueno debatiendo, les soy honesto, igual me da una paliza, porque yo no me dedico a debatir, ni me he preparado para debatir. Y hay gente muy brillante, pero sabes que mi fe no se movería ni tantito por todas las experiencias que he tenido con Jesús. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasaría así. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú conoces a Jesús o lo ubicas? Punto número 3. Para vivir diferente necesitamos conocer la verdad. Para vivir diferente necesitamos conocer la verdad. Dice, bueno, primero no sé si me ayuda el equipo de alabanza, o el pianista ahí con un pad, por favor. Dice la palabra de Dios, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Quiero que te grabes esta frase que escribió Pablo: vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él. Dile al que está a tu lado, vive en Cristo. Vive en Cristo. ¿Qué significa vivir en Cristo? Vivir como Cristo quiere que vivamos, básicamente. Y quiero decirte que uno de los argumentos más fuertes del cristianismo es los millones y millones de personas que han sido transformados. Escuchaba un comediante que por supuesto no es cristiano, pero la verdad me dio mucha risa lo que él dijo. Dijo, todos tenemos un tío que era bien alcohólico, se hizo cristiano y ya no toma. ¿Y sabes por qué da risa? Porque es verdad. Todos conocemos a alguien que a lo mejor vivía en depresión y conoció a Jesús y ya no está deprimido. Alguien que su familia estaba rota y Jesús la restauró. Alguien que era alcohólico y ya no toma. Dime, ¿cómo un ateo va a debatir eso? Ni el más brillante puede debatir las millones de personas que han sido transformadas por el poder de Jesucristo. Con eso debería bastarnos para tener certeza de que Jesucristo es real. Por eso vivir en Cristo es algo tan poderoso, porque nos transforma. Siempre hay un antes y un después de Jesucristo. Lo que te quiero preguntar el día de hoy es, ¿tú estás viviendo esa realidad? ¿Estás viviendo esa realidad de que eras una persona antes de Cristo y eres una nueva persona después de Cristo? Porque si no estás viviendo eso, estás viviendo una religión. Estás viviendo teorías, estás viviendo incluso argumentos de hombre. Pero Jesucristo sigue cambiando vidas. Fíjate, tres cosas que hace Jesús a las personas que han tenido un encuentro con Él. Primero, fe, eternidad asegurada. Quien ya conoce a Jesús no tiene miedo de la muerte. No está pensando, ¿y si me pasa algo mañana? ¿Y si me muero mañana qué? Al contrario, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú todavía no tienes certeza de que te vas a ir por a la eternidad con Jesucristo, entonces a lo mejor te falta tener un encuentro real con Jesús. Segunda cosa que nos da el vivir en Cristo, gratitud. Conviertes tu amargor en gratitud, tu enojo en gratitud. Y a lo mejor eras la tía amargada de la familia y ahora eres la sonriente. Porque entiendes que todo lo que viviste tiene un propósito. Porque Jesucristo empieza a cambiar tu lamento en baile. Quien tiene un encuentro con Jesús tiene la capacidad de ver cosas buenas en una situación de desierto.
porque sabe que su rey gobierna y va frente a él. ¿Tienes un corazón agradecido? ¿O sigues pensando y reclamando a Dios, ¿por qué no tengo más? ¿Por qué no me pagan un poquito más? ¿Por qué toda mi familia y estás con mentalidad de víctima? ¿Por qué todos me hacen esto? ¿Y por qué todos me traicionaron? Pero cuando llega Jesucristo, te das cuenta que todo va a estar bien, porque Él está contigo. Mira, quiero darles un ejemplo de esto. Una amiga que pues ya me dio permiso de contar esto, ¿verdad? Pero estaba platicando con un amigo que no era cristiano y le empezó a decir que Jesús te ama y ven a la iglesia. ¿Saben qué le contestó su amigo? Si voy a tener tu cara por conocer a Jesús, mejor me quedo así. Hay algunos que están más amargados que los que no conocen a Jesús y pretenden predicar así con esa amargura. Entonces, entrégale a Jesús lo que te ha estado quitando la paz. Quien tiene un encuentro con Jesús tiene un corazón agradecido. Tercer cosa que nos da Jesús cuando lo conocemos, plenitud. Plenitud significa lleno, estar totalmente lleno. Les voy a dar un ejemplo. Yo ayer fui con Efra al pozole y estaba yo pleno, comía plenitud. Y yo sé que muchos de aquí van a salir y van a comer a plenitud, es decir, llenos. Totalmente llenos, eso es plenitud. Probablemente has ido a un buffet y no te puedes ni mover, ¿verdad? De tanto que comiste. Eso es plenitud. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida tenemos plenitud. Ya no nos cabe el pecado, ya no nos cabe la ansiedad, ya no nos cabe la depresión, ya no nos cabe nada más porque el Espíritu Santo nos ha llenado. Pero esa llenura es todos los días. Porque algunos sí oraron por mí hace 7 años, fue bien bonito. No, es todos los días. Te llenas con el Espíritu Santo, tomas del agua con la que no vas a volver a tener sed, y ya no te dan ganas de ver pornografía, ya no te dan ganas de pecar, de mentir, porque el Espíritu Santo te llena por completo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tienes plenitud. Hablaba con mi esposa hace unos meses cuando preparaba esta prédica, y le decía, ¿cómo supiste tú que Jesús ya estaba en tu corazón? Y me dijo, bajaron 6 ángeles. No, no es cierto. Bueno, si te pasó a ti algo así sobrenatural, está chido. Dios es muy grande. Pero ¿sabes qué me dijo ella? Me dijo algo muy simple, pero no por eso menos poderoso. ¿Sabes qué me dijo? Me sentía sola antes, y cuando Jesús vino en mi corazón me dejé de sentir sola. Ella no me dijo, temblé en el piso y empecé a... No, me dijo, ya no me siento sola. Eso es la plenitud. Yo quiero que te preguntes esto. ¿Estás viviendo estas 3 realidades en tu vida? Fe, gratitud, plenitud. Si no es así, déjame orar por ti. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.